¿Qué es la fe? La fe es más que creer en Dios, es confiar en Él, aun cuando no ves nada, es caminar cuando no sabes a dónde vas, esperar cuando no hay señales y seguir orando cuando el cielo está en silencio. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe no es ciega, es obediente. Fe es decirle a Dios, no entiendo el camino, pero sé que tú lo conoces. No necesita ver, necesita confiar. No espera pruebas, espera promesas. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. La fe se prueba en el fuego. Dios no usa la fe para evitarnos pruebas, sino para sostenernos dentro de ellas. Abraham tuvo que creer sin ver el hijo prometido. Moisés tuvo que levantar su vara antes de que se abriera el mar. Daniel oró sabiendo que lo echarían al foso de los leones. Todos ellos caminaron por fe y Dios no los abandonó. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos 11:6. La fe crece cuando se alimenta. La fe no nace fuerte. Se fortalece cuando lees la palabra, oras con constancia, obedeces aunque no entiendas, rodeas tu vida con gente de fe. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe mueve montañas. Jesús dijo que si tienes fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, podrás decirle al monte, muévete, y se moverá. ¿Por qué? Porque no depende del tamaño de tu fe, sino del poder de aquel en quien crees. Todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Oración de fe. Señor, aumenta mi fe. Cuando no entienda, que confíe. Cuando no vea salida, que recuerde tus promesas. Enséñame a creer como Abraham, a obedecer como Noé y a esperar como Ana. En el nombre de Jesús. Amén. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Basado en Lucas 1:37. Historia de fe. Abraham. Contra esperanza creyó en esperanza. Génesis 12:22. Romanos 4:18. Llamado a lo desconocido. Un día, Dios le habló a un hombre llamado Abram. Más adelante, Abram le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Dios no le dio detalles, no le mostró un mapa, solo le dio una promesa: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Génesis 12:2. Y Abraham obedeció, dejó su tierra, su comodidad, su pasado, y salió sin saber a dónde iba. Fe que espera lo imposible. Pasaron los años y la promesa no se cumplía. Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos y ahora eran ancianos. Pero en medio de su vejez, Dios reafirma la promesa: tu esposa Sara tendrá un hijo. ¿Una mujer de 90 años dando a luz? ¿Un hombre de 100 años siendo padre? A nivel humano era imposible. Pero la fe no se apoya en lo que se ve, sino en lo que Dios dice. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Romanos 4:18. Y así fue. Sara quedó embarazada y nació Isaac, el hijo de la promesa, la risa del hogar, el milagro que parecía impensable, la prueba suprema de fe. Pero cuando Isaac creció, Dios pidió algo impensable: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. Génesis 22:2. Abraham no entendía, pero no dudó. Tomó a su hijo, subió al monte y preparó el altar. Cuando levantó el cuchillo, un ángel lo detuvo. Dios había visto su obediencia total y su fe inquebrantable. Ahora sé que temes a Dios. Génesis 22:12. Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac. Por la fe Abraham obedeció, sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.
Génesis 15:6. El Señor proveerá. Génesis 22:14. Lecciones de fe del relato de Abraham. La fe obedece antes de entender. La fe espera aunque los años pasen. La fe entrega lo que más ama, confiando en que Dios es fiel. La fe se fortalece en la prueba y termina en victoria. Fe no es sentir que todo va bien. Es caminar cuando no ves camino. Es creer aunque el milagro no ha llegado. Es obedecer aunque duela. Es confiar porque Dios nunca falla. Otro relato de fe es la historia de David y Goliat. Un gigante desafía al pueblo de Dios. El ejército de Israel estaba paralizado por el miedo. Todavía, Goliat, un guerrero filisteo gigante, salía a desafiar a Israel gritando: ¿Quién de ustedes se atreve a pelear conmigo? Mándenme un hombre. Durante 40 días, nadie respondió. Todos temblaban. Nadie tenía el valor. Hasta que llegó un pastor de ovejas, un muchacho con corazón de guerrero. David no era soldado, no tenía espada, armadura, ni experiencia en batalla. Era joven, pastor de ovejas, pero con algo que los soldados no tenían: fe en el Dios viviente. Cuando escuchó el desafío del gigante, dijo: ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Primera de Samuel 17:26. Fe que no se deja intimidar. Todos intentaron hacerlo callar. Incluso su propio hermano lo menospreció. Pero David sabía algo que los demás habían olvidado. Dios no necesita espadas para dar la victoria. Y cuando el rey Saúl le ofreció su armadura, David la rechazó. No puedo andar con esto. Primera Samuel 17:39. Lo único que tomó fue su honda, 5 piedras lisas del río, y una fe gigante. La batalla de la fe. David se acercó al campo de batalla. Goliat lo vio y lo despreció. ¿Soy perro para que vengas a mí con palos? Pero David no retrocedió. Levantó la voz y dijo: Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel 17:45. Con un solo disparo de su honda, la piedra voló directo a la frente del gigante, y Goliat cayó al suelo. Victoria. Lecciones de fe. La fe no se mide por el tamaño del problema, sino por el tamaño de nuestro Dios. Cuando otros ven imposibles, la fe ve oportunidades. No necesitas armas humanas, solo una palabra de Dios y un corazón decidido. La fe actúa. David no solo creyó, dio el paso y enfrentó. La fe de los recabitas. Durante el tiempo del profeta Jeremías, cuando Judá estaba en crisis moral y política, Dios pidió al profeta que hiciera una prueba peculiar para dar una lección a todo el pueblo. Jeremías fue instruido por Dios para invitar a los recabitas, una familia nómada descendiente de Recab, a la casa del Señor. Allí, Jeremías les ofreció vino y los animó a beber, pero los recabitas se negaron rotundamente. ¿Por qué? Dijeron: «No beberemos vino, porque nuestro antepasado, Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó que ni nosotros ni nuestros descendientes bebiéramos jamás vino».
Tampoco debíamos construir casas, sembrar campos, ni plantar viñedos. En cambio, debíamos vivir en tiendas toda la vida para que viviéramos muchos años en la tierra. Ellos habían obedecido fielmente estas instrucciones por generaciones, mostrando una lealtad inquebrantable a la enseñanza de su antepasado humano. Entonces Dios, a través de Jeremías, contrasta esta fidelidad con la desobediencia de Israel, que había ignorado las repetidas advertencias de los profetas. Dios dijo en esencia: los recabitas obedecen fielmente a un ser humano, pero mi pueblo, que ha oído mi voz, me ignora. Lección de fe. Los recabitas no eran israelitas prominentes ni hacían milagros. Su fe se manifestó en una obediencia diaria, sencilla y constante, en una época en que la mayoría vivía en rebelión contra Dios. Dios los bendijo diciendo: nunca faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que me sirva. Esta historia muestra que la fe no siempre se demuestra con grandes gestas, sino en la coherencia con lo que creemos, incluso cuando nadie más lo hace. Los recabitas no buscaron reconocimiento. Su fidelidad callada terminó siendo ejemplo eterno en las Escrituras.